Hola, soy el profesor Reiner, es un placer estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a iniciar una serie de tutoriales en donde estaremos hablando de la programación o el software que utilizamos para la programación en los PLC GLOFA, todos los PLC de la rama GLOFA. Entonces vamos a iniciar, de hecho ya tenemos un tutorial en YouTube donde enseñamos cómo hacer la instalación. Ahora vamos a enseñar o vamos a arrancar con una serie de videos en donde vamos a estar explicando lo que son el uso, la configuración de cada uno de los elementos, de los componentes, las variables, de todo lo que es el sistema. Entonces nosotros vamos a iniciar como una pequeña introducción. Tengo acá un pequeño concepto de lo que es GLOFA. En este caso el PLC GLOFA, el software que utilizamos para la programación, pues el GM-Win. Desde hoy en adelante todos debemos de saber que siempre que nosotros querramos hacer una programación para ejecutarse en un PLC GLOFA, necesitamos el software que usa este PLC, que es el GM-Win. GM-Win es una herramienta de software que programa y depura todas las series de PLC GLOFA GM. Cabe resaltar de que este programa pues es capaz de editar, depurar múltiples programaciones en simultáneas y proporcionar funciones de simulación para maximizar a conveniencia del usuario. Es capaz de leer, como podemos ver acá, este programa, algunos sistemas de programación que más adelante pues vamos a ver cuáles son esas programaciones que están normalizadas y estandarizadas en el mundo por la IEC. Y en este caso pues estas son las que utilizan. Las características de este software, como podemos ver, ¿verdad? Acá admite los idiomas de internacional por la IEC 61131-3, que son, en este caso, la IL es lista de instrucciones, LD pues es la programación ladder, escalera que nosotros le llamamos también, y este último que SFC es la gráfica de funciones secuenciales. Acá están toditas las características, en este caso los sistemas operativos que soportan, algunos aspectos muy importantes que aquí los voy a dejar yo para que todos ustedes los puedan leer, en este caso algunas características. Yo solo menciono las más importantes. Acá está. Para conectar en este caso con el PLC o hacer la conexión, el protocolo de comunicación que se utiliza en este tipo de software es un cable, como acá lo vamos a resaltar, es el RS232, que es el protocolo de comunicación que se utiliza para poder cargar la programación de la computadora al PLC, o bien si se desea pasar del PLC a la computadora también. Entonces, pero más sin embargo dice que también soporta conexiones de red o Ethernet, conexión por USB. Y es importante manejar toda esta información que por aquí yo la voy a dejar. De antemano decía de que yo no vamos a enseñar la manera en cómo descargar ni instalar este tipo de sistema, porque yo creo que además es fácil. Hay muchas personas enseñando esto en la internet. Y bueno, no creo que haya dificultad, pero ya instalado, nosotros vamos a utilizar entonces el GM-Win para hacer la programación para PLC GLOFA. Acá en mi computadora, pues yo aquí lo tengo al icono, le doy a abrir y nosotros vamos a encontrar esta pequeña interfaz. El día de hoy pues vamos a entender cómo trabaja esta interfaz y vamos a hacer una pequeña introducción. Para continuar es importante manejar cómo vamos a ir ordenando los archivos de las programaciones en nuestra computadora. Con lo poco que sé, para mí yo voy a recomendar hacerlo de esta manera, porque el detalle de esta programación es que a veces genera muchos archivos temporales y que a veces son complicados utilizarlo, ¿verdad? Si nosotros no creamos o no configuramos eso, entonces el software deliberadamente lo viene guardando en las carpetas que se generan o se crean cuando instalamos el programa, y generalmente los archivos van creándose de una manera desordenada que a veces es complicado después encontrar los archivos que nosotros mismos hemos creado, ya que genera bastantes archivos temporales y es complicado encontrar dónde se están generalmente guardando o automáticamente se están guardando. Para ello tú puedes elegir en qué área, en qué zona de la memoria de tu disco duro o de tu computadora vas a decidir estar guardando esto. Entonces, en este caso, yo voy a decidir hacerlo en la unidad D. Yo he creado una carpeta de autómata y dentro de autómata he creado una carpeta que se llama GM-Win 2021, por lo tanto ahí lo vamos a guardar. Acá vamos a crear
una carpeta nueva, la cual yo le voy a poner proyectos o projects, y dentro de project voy a crear dos carpetas. Ya les voy a explicar para qué sirven estas dos carpetas y que nosotros podamos ordenar bien estos archivos. Entonces la primera le voy a poner salida de archivos temporales. Entonces lo vamos a poner de esta manera, y a esta otra carpeta le voy a poner programación. Entonces, teniendo estos dos archivos, estas dos carpetas acá, vamos a venir a nuestro sistema operativo que tenemos acá para comenzar a ver, ¿verdad?, cómo es que funciona esto. De tal forma que nosotros a estas alturas ya estamos familiarizados con algunos software o algunos sistemas operativos que para ellos se nos hace mucho más fácil. Acá en la parte superior vamos a encontrar siempre una barra de título, por lo tanto siempre vamos a encontrar el GMWin porque es el nombre del sistema operativo que estamos utilizando de este software. Acá encontramos una barra de tareas en donde nosotros vamos a encontrar siempre menús desplegables en cada una de ellas, que poco a poco vamos a ir explorando para poder ir viendo cómo funciona esto. Entonces acá vamos a encontrarlos de manera de submenú, y aquí en manera de iconos, que ya también vamos a ir explorando cómo funciona cada uno de ellos. Acá vamos a encontrar unos espacios en blanco que más adelante pues vamos a ir viendo cómo funciona. Ahorita, para que comencemos a sacar archivos nuevos, nos vamos a ir a proyectos. Como les decía, vamos a configurar, nos vamos a proyecto y nos vamos a opciones. Aquí nosotros vamos a configurar en dónde se nos va a ir de manera automática, se nos van a ir guardando los archivos que vienen generando cada proyecto que nosotros vengamos editando. Al menos yo considero que de esta manera lo hago para que sea más ordenado, ya que esto genera bastantes archivos temporales al momento de estar editando el programa. Entonces, donde dice Standard Library, eso no lo vamos a tocar, debido a que estos son las indicaciones o variables o instrucciones que se crean, que se ejecutan cuando nosotros instalamos el programa. Si nosotros cambiamos algo aquí, posiblemente después cuando nosotros busquemos alguna instrucción no exista y tendremos dificultades para poder ejecutar alguna programación. Entonces esto de acá no es recomendable utilizarlo. En el caso de esta de acá, donde dice, vamos a cambiar donde dice archivo de fuente y donde dice archivo de salida, es el temporal. Entonces nosotros hemos creado dos carpetas que ahorita le vamos a dar en Search, que es buscar. Vamos acá, y yo las creé también debo de saber en dónde las he creado. En la parte de autómata, aquí donde dice GMWin, recuerde que les dije que yo había creado estas dos aquí, ¿verdad?, en GMWin. Y parece que solo se me creó. Vamos a revisar nuevamente en proyecto. Aquí están las dos. Bueno, porque solo me aparece una. Entonces, aquí están los dos. Entonces, acá tengo las dos carpetas que he creado. Entonces, la primera, yo lo voy a crear que los archivos se me vayan guardando en donde dice programación. Acá el archivo temporal lo voy a direccionar o lo voy a configurar para que se vaya guardando en donde nosotros hemos creado la carpeta para archivos temporales. Y de esta manera ahora le damos OK, y como nosotros podemos observar ahora todos los archivos que yo venga creando, a cada vez que haga una nueva programación, el archivo se me va a venir guardando en programación y el temporal se va a venir guardando pues en esta salida que nosotros ya hemos configurado previamente. Ahora sí, vamos a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto nosotros podemos venir a esta barra de tareas donde nosotros vamos a desplegar el menú. En este caso aparece en las opciones de nuevo proyecto o abrir un proyecto, incluso salvar, guardar. Todas estas opciones que están ahorita desactivadas es porque no tenemos ningún proyecto. Entonces nosotros vamos a crearlo allí, o bien podemos venir en donde dice New para crear un nuevo proyecto. De las dos maneras nosotros lo vamos a hacer. Entonces desde el momento que yo le doy crear el nuevo proyecto, se me aparece una ventana en donde yo le debo de nombrar. Si no nombro, pues no voy a poder pasar. Entonces en este caso yo, por ejemplo, le voy a poner acá un nombre. Si ustedes le pueden ir poniendo los nombres de los proyectos, que si es envase, si es llenado, si es etiquetado, no sé, ¿verdad?, dependiendo de la programación que estén haciendo para su proceso. Yo aquí le voy a poner vamos a ponerle, yo por ejemplo, no voy a poner tutorial 1, y ya aquí, por ejemplo, acá ya me aparece en qué
en qué unidad se va, la locación de la unidad en donde se va a venir guardando, se van a venir guardando en programación. Entonces acá, antes de pasar a eso, vamos a elegir el tipo de CPU que vamos a estar utilizando. En este caso, existe el GMR, GM1, GM12, GM2, no sé, ¿verdad? En el caso del laboratorio nosotros tenemos el GM4 y el GM7. Entonces voy a elegir ahorita en este instante el GM4, paso al siguiente y acá bueno, le voy a dar siguiente, y acá es donde vamos a elegir nosotros el lenguaje de programación, que es el que ya había mencionado ahorita, que existen 5, programación que nosotros vamos a estar utilizando. Aquí vamos a configurar la programación. Habíamos dicho de que en el caso, bueno, para esto debemos estudiar de que existen 5 programaciones normalizadas por la IEC 61131-3, que en el caso es el diagrama ladder, lista de instrucciones, diagrama de bloqueo de funciones, texto estructurado y gráfica de funciones secuenciales. Según la norma IEC, en el caso este tipo de programación GMWin soporta 3, el SFC, que es el gráfica de funciones secuenciales, LD, que significa programación ladder o programación escalera o programación COT o CUT, y en el caso de IL, que es el programación por lista de instrucciones. Entonces nosotros nos vamos a quedar con programación ladder y le damos finish y ahí se nos ha creado. Podemos maximizar, como podemos ver aquí podemos maximizar y ahí tenemos todo, ¿verdad? Todo ya tenemos, por decir así, todas las instrucciones acá. Entonces comencemos en proyecto. Ya como podemos ver se ha visualizado en donde, como ya tenemos un proyecto abierto, ya tenemos la posibilidad de guardar o guardar como, exportar, que es algo que vamos a utilizar más adelante, imprimir y una serie de opciones, o salir. Después se nos aparece el programa, que nos aparece la oportunidad de abrir un nuevo programa, abrir, guardar como, cerrar, propiedades, editar. Todas estas opciones, la mayoría pues prácticamente las conocemos nosotros. En el caso de editar, nosotros venimos en editar a la opción en donde está el Toolbox, que es la herramienta de tareas, y aquí aparecen los contactos o algunas variables que nosotros, o instrucciones que nosotros utilizamos de uso común, como es el contacto normalmente abierto, con la posibilidad de que nos da también el indicativo para poder crear un acceso directo, que en este caso contacto normalmente abierto es F2, el normalmente cerrado es F3, que son las más comunes. El otro más común utilizado es una bobina normal, que en este caso es F6, y las funciones de bloque, que en este caso funciones especiales y funciones de bloque F8 y F9, un contacto positivo, chip más F1, chip más F2 es uno negativo, una bobina de set, una bobina de reset. Aquí tenemos algunas indicaciones para que ustedes son importantes. Para cuando vamos a borrar una línea o una escalera, insertar una nueva, aquí nosotros la vamos a encontrar. En ver vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a ocupar bastante cuando entremos a propiedades. Aquí vamos a explicar eso más adelante. En compilación, cuando vayamos a compilar toda una programación hecha normalmente. En online vamos a encontrar cuando nosotros querramos conectar la computadora mediante el protocolo de comunicación RS232, en este caso con el PLC. Aquí tenemos en herramientas cuando estemos generando una pequeña simulación, pues cuando vayamos a iniciar una simulación, y siempre nos aparece ya en las últimas opciones, en este caso, ¿verdad?, lo que es ayuda para GMWin. Entonces acá, bien, ¿qué otros aspectos importantes podemos tomar en cuenta? En el caso de los iconos, nos venimos a los iconos, encontramos cuando es un proyecto nuevo, abrir uno, guardar uno. Aquí cuando querramos un nuevo programa, abrir un programa, salvar un programa. En este caso este icono es cuando vayamos a utilizar variables, imprimir, iniciar una visualización de lo que es la library o librería. Este es cuando vayamos a iniciar una simulación, que es lo que encontramos acá en Tools, iniciar una simulación. Y acá vamos a encontrar otros iconos que nosotros encontramos para cuando vamos a conectar el PLC. Por ejemplo, este icono es para conectar, es el mismo que encontramos aquí en online, conectar, escribir y correr el programa, copiar, pegar, eliminar.
algunas opciones que son importantes, aumentar o disminuir el zoom. Bien, acá nosotros encontramos una barra de tareas que es muy importante, aquí en el lado derecho. Ese menú es muy importante porque ello depende del uso prácticamente cuando estemos utilizando una programación. Como podemos ver acá, acá aparece esta imagen muy importante, porque aunque aquí estén en una posición horizontal, es lo mismo. Acá nosotros podemos ver el cursor, un modo bloque. Estos de acá son todos los contactos, que el normalmente abierto, con normalmente cerrado, positivo, negativo. Acá cuando vayamos a dibujar una línea horizontal, cuando vayamos a trazar una línea que sea vertical, aquí podemos ver todas las bobinas. Coil es bobina en español, por eso nosotros vamos a encontrar aquí todas las bobinas, positivo, negativo, reset y set, normalmente abiertas, cerradas, no sé, todas las bobinas, ¿verdad? Más acá encontramos las funciones, funciones especiales, retorno. Jump es saltar, jump, por eso cuando nosotros vamos a hacer una conexión en Jumper, en el caso cuando vayamos a llamar a una subrutina, utilizamos este otro icono, que son los mismos que nos aparecen de esta manera. Esto es para manera de explicación, son todas estas mismas que aparecen acá. Entonces este menú es muy importante utilizarlo, es muy importante saber cómo funciona. Ahora, el momento de cómo nosotros vamos a comenzar a trabajar, todita el área de trabajo es esta que está acá. Row es escalera, por lo tanto aquí nosotros vamos a ir haciendo nuestra programación de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. Bueno, a este momento, cuando nosotros iniciamos una programación en este sistema operativo, aunque siempre es importante hacer un repaso de cuáles son esas variables. Vamos a recordar que la letra I significa entrada, la Q es salida, la M es una memoria interna. O sea, estos manejarlas, porque al momento de estar haciendo nuestra programación, pues no nos vamos a detener en eso. Entonces, esta es la zona de trabajo. Acá se nos va a ir creando una tabla de variables mediante nosotros vayamos ingresando al sistema operativo variable. Acá siempre vamos a encontrar en la parte inferior una barra en donde esto es como en el AutoCAD, donde se vaya generando las situaciones que nosotros vamos haciendo en la programación. Por ejemplo, si necesito hacer un contacto normalmente abierto, o bien necesito utilizar un contacto normalmente abierto, simplemente hago clic sobre él y no necesito tenerlo sostenido. Simple y sencillamente me dirijo a la pantalla donde está nuestra zona de trabajo y lo arrastro en donde yo lo quiero ubicar. Como todos sabemos, la programación inicia de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, y acá donde yo voy a utilizarlo, lo ubico y doy clic. Y como podemos observar, se nos aparece esta pantalla. Acá nosotros debemos nombrarlo. En este caso, pues estamos iniciando. Yo le voy a poner S1, le doy OK y le damos OK. Les recuerdo una cosa, aquí yo no voy a hacer ningún programa, solo les estoy enseñando cómo más o menos irlo sacando. Entonces, si voy a poner un segundo, le doy clic. O sea, yo aquí voy a ubicar los que yo necesite. Ahora, si voy a ocupar un contacto normalmente cerrado, voy y lo ubico. Si voy a ocupar una bobina, la vengo y la ubico acá. O sea, lo que yo necesite, yo lo voy a venir prácticamente a ubicar aquí al sistema operativo. Entonces, si yo necesito ahora un contacto normalmente abierto, vengo, lo pongo acá. Si yo necesito unirlo hacia arriba, vengo, agarro de acá la línea vertical, vengo, la ubico aquí. Y de esa manera yo estoy trabajándolo, ¿verdad? Ahora, ojo, ahora venimos, por ejemplo, si yo necesitaría un bloque de funciones, entonces vengo acá, ubico este que está acá, estoy acá, lo mantengo sostenido, lo puedo bajar un poquito más, lo puedo subir, eso de acuerdo a lo que yo necesite, lo voy a dejar en donde yo pues considere necesario dejarlo. Entonces, por ejemplo, si voy a unir allí, lo hago de esa manera. Esto solo es de la manera de explicar para que ustedes vean cómo es que se utiliza. Ahora, por ejemplo, ustedes miran allí en el mouse, ahorita está activado lo que es la línea horizontal. Si yo le hago clic o toco la tecla de escape, se borra esa opción y ahora yo puedo venir a seleccionar otro de los componentes. Si yo toco el contacto normalmente abierto, cuando yo vengo acá al área de trabajo, podemos observar que en el mouse anda activado lo que es un contacto normalmente abierto. Le doy escape, se desactiva esa opción. Vengo a tocar ahora el contacto normalmente cerrado. Como podemos ver, esa es la opción que anda activada en el mouse. Ahora, la siguiente situación es que si yo quisiera borrar un contacto, me ubico en el contacto, en este caso,
y le doy delete con teclado, o bien me ubico en el contacto, doy clic derecho y le doy delete acá, lo puedo eliminar de esa manera, o bien me ubico en el contacto, en el elemento, en el componente que quiero borrar, me ubico en la X que tenemos como icono acá y le doy borrar. De esa manera, si yo quiero borrar esta línea, me voy a delete. Si yo quiero borrar esta otra línea, me le doy a delete, o no lo quiero hacer con el icono, sino que me ubico en la línea y presiono el teclado delete, y de esa manera, si quiero borrar este componente, me ubico en el componente, le doy delete o le doy en la X a como yo quiera borrarlo, de la manera que yo desee borrarlo. Entonces ahorita voy a eliminar todo esto de esta manera, y bueno, yo hasta acá voy a llegar con este ejercicio. Si quisiera guardar los cambios, pues entonces le digo que sí, que guarde los cambios, le digo que quiero salir de sesión y que vamos a salvar el archivo que hemos guardado. Habiendo hecho eso, nos venimos a nuestras carpetas que hemos creado y nos vamos en programación, y como podemos observar, el sistema me ha creado un folder, un archivo que dice tutorial 1, recuerden que yo le puse ese nombre, entramos ahí y aquí podemos ver los archivos que él me ha creado por defecto. Entonces, para volver a entrar, pues doy clic en el que dice, el que tiene este archivo. Entonces venimos, lo abrimos y como podemos ver, lógicamente, como no tenemos nada, no guardamos nada, pues entonces nos aparece de esta manera. Esta fue una pequeña breve introducción. En las próximas clases vamos a comenzar a hacer las primeras programaciones. Esperamos que los tutoriales vayan entendiendo. Voy despacio porque les recuerdo que yo trabajo para principiantes, o las tutoriales lo voy haciendo para personas que quieren ir aprendiendo paso a paso. Muchísimas gracias. Se despide de usted el profesor Reiner, como siempre deseándolo lo mejor. Tengan todos un buen día.